de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad, Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino, verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, porque tú eres rey. Vamos a decirlo, porque tú eres rey, nunca nos dejarás. Tu misericordia es para siempre, porque tú eres rey, nunca nos dejarás, y tu misericordia es para siempre. Nos alegramos, vamos, nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. Nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios, porque tú eres rey, nunca nos dejarás, y tu misericordia es para siempre. ¿Por qué? Porque tú eres rey, nunca nos dejarás, y tu misericordia es para siempre. Oh sí, vamos, nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. Nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tú eres rey, nunca nos dejarás, y tu misericordia es para siempre. ¿Por qué? Porque tú eres rey, nunca nos dejarás, y tu misericordia es para siempre. Dígalo conmigo. Oh, en ti encuentro seguridad, porque tú nunca cambias, no fallarás, Señor. Oh, 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 digámoslo juntos, en ti encuentro seguridad. Oh, en ti encuentro seguridad, y tú nunca fallarás, Señor. Oh, oh. Vamos, digámoslo, en ti encuentro, vamos. En ti encuentro seguridad, tú nunca cambias, no fallarás, eres la fuente de salvación. En ti encuentro seguridad, tú nunca cambias, no fallarás, eres la fuente de salvación. Una vez más. Oh, oh, oh. En ti encuentro seguridad, tú nunca cambias, no fallarás, eres la fuente de salvación. Oh sí, Señor, en tu presencia somos libres, Señor, en tu presencia danzamos libres. Vamos a decirlo. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu dulce amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, aleluya.
gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia, vamos a decirlo. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu dulce amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Dilo juntos, tú eres rey. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey. Tu iglesia, vamos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey. Vamos allí, dilo conmigo. Tú eres rey, díselo al Señor, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey. Una vez más, tú eres rey. Oh, oh, eres mi rey. Oh, oh. Te exaltamos, oh Señor, maravilloso, maravilloso. Oh sí, Señor, te adoramos. Encuentros
rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Cristo es el camino de Dios para nosotros. Un camino que sí podemos caminar porque es más fácil de completar. Todo lo que se trate de Cristo entonces es la única verdad, porque al final de los tiempos prevalecerá Cristo. Y entonces veremos a Cristo, veremos la verdad cara a cara. Bienvenidos a esta prédica, Jesús es la verdad. Empecemos. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. En la prédica anterior vimos que la voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. El amor debe ser nuestra motivación de fe. El amor debe ser nuestra motivación de la vida nueva que tenemos ahora en Cristo Jesús. Amar a los demás es amar a Dios porque Dios es amor. Y esta es la ley de Cristo. Amar a los demás como Cristo nos amó al dar su vida por nosotros. Amar a Dios con todo nuestro ser. Esta es la ley de Cristo. La voluntad de Dios Padre de que vivamos ahora en la ley de Cristo siempre fue parte de su objetivo de reconciliación, redención y salvación. Por eso Cristo es el único camino para la vida eterna. Cristo es entonces la única verdad. Leamos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 4 al 6. ¿Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy? No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Qué declaración más profunda. Aquí está el centro de todo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Punto. Cristo es la verdad, mi querido hermano. ¿Y qué significa esto de que Cristo es la verdad? Que al final de todo, Cristo es quien prevalecerá. Por eso no dice Cristo será la verdad, porque Cristo ya es la verdad. Él no la será en el futuro, no. Cristo ya es en el eterno presente de Dios la verdad. La verdad de Dios para nosotros, la verdad de Dios para todo este universo conocido. Así que lo que Cristo dijo e hizo es la verdad. Ahora, y el mundo será juzgado por la verdad, mi querido hermano. Así es, el mundo vive en mentira, así que la verdad lo va a juzgar. Y esta es la verdad que juzgará al mundo. Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que se hizo hombre para llevar una vida perfecta cumpliendo la voluntad de Dios como no pudo Adán, y ahora él cumpliendo toda la ley de Dios dada a Moisés y teniendo esa vida perfecta como segundo Adán,
porque Adán, el primero, no pudo tener esa vida, y entregando Cristo su cuerpo para recibir en lugar nuestro el castigo por nuestros pecados, y muriendo por nosotros como si Él sí hubiese sido un malhechor, hace que Cristo sea la verdad única de Dios. Todo esto que hizo Él es la verdad, y la verdad que juzgará al mundo. Con su sangre derramada y su muerte por nosotros, Dios levantó a Cristo de la muerte y lo sentó a su diestra. Desde entonces nadie puede llegar a Dios Padre si no es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esta es la verdad que juzgará al mundo, a lo que yo llamo el mundo sin Cristo. Esta verdad que juzgará al mundo es que el que no tenga fe en Jesús ya fue condenado a la muerte eterna, porque no podrá amar nunca a Dios y no podrá amar nunca a los demás como Cristo nos ha amado. Así de simple. Como Cristo es nuestra salvación, es su ley la que nos gobierna, la que nos rige. Su ley es una ley de amor incondicional a Dios Padre y una ley de amor por el prójimo, de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y esta ley es la que acusará al mundo sin Cristo cuando sea juzgado por no haber aceptado a Cristo como Salvador. Así que la ley de Cristo es parte del juicio a este mundo que no tiene a Dios como su Señor. Incluso el mundo que no conoció el plan de Dios, que siempre fue Jesucristo, será juzgado por la ley de Cristo también. ¿Y cuál fue este mundo? El apóstol Pedro en su primera carta universal nos habla de esto en el capítulo 3 versos 18 al 20. Dice así: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, Cristo. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía la barca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Mi querido hermano, solo estas personas que murieron antes y durante el diluvio vivieron sin conocer la voluntad de Dios para la humanidad, que era y es Jesucristo. ¿Y qué le predicó Jesucristo a esta gente que vivió y murió antes y durante el diluvio? Cristo les predicó a estos espíritus encarcelados que la voluntad de Dios Padre siempre fue que lo amáramos a Él, a Dios, con todo nuestro ser y que nos amáramos los unos a los otros. Recuerde que esta humanidad en los días de Noé descendía directamente de la humanidad que hablaba con Dios. Ellos sabían que Dios existía y habían tenido comunión con Él, pero dejaron de amarle y dejaron de tener comunión con Él y se volvieron a sus malos deseos. Así que estas personas murieron apartadas de Dios. Y en los días de Noé, que tomó por cierto casi 100 años haciendo el arca, también les predicó a estas personas, pero no aceptaron el mensaje del Señor. Así que murieron en el diluvio sin Dios. Así que ahora estos espíritus que están encarcelados, cuando fueron humanos en vida, no quisieron amar a Dios ni tampoco amarse los unos a los otros. Pero Cristo sí lo hizo. Jesús fue el único ser humano verdaderamente como Dios lo había diseñado, la única persona que amó a Dios Padre con todo su ser y también amó al prójimo como a sí mismo. Y lo demostró dando su vida por todos. Por eso Dios Padre le encomendó a su Hijo, a Jesucristo, que al morir, al bajar a las profundidades, le hablara a estas personas encarceladas en la muerte, encarceladas mientras esperan el día del juicio final para recibir la muerte eterna. Dios le dio esta tarea a Cristo de hablarle a estos espíritus encarcelados para que ellos supieran por qué van a ir al infierno eterno después de comparecer ante Dios en el juicio final frente al gran trono blanco. De esta forma Dios, por medio de Cristo, no deja ningún cabo suelto. Y estas personas que nunca habían oído ni de la ley de Moisés, ni tampoco de Cristo, no quedaron exentos de la verdad por la cual no podrán nunca entrar en la vida eterna. La verdad era simple: no siguieron a Dios, no amaron a Dios y tampoco amaban al prójimo. Eran seres humanos terribles.
eran muy malos. La maldad era inmensa en esos días y por eso fue que el Señor tuvo que terminar con toda esta humanidad en ese juicio por agua en el diluvio. Ahora bien, Cristo cumplió toda la ley de Dios dada a Moisés y por eso nos dejó su propia ley para todos los que creemos y aceptamos el nuevo pacto de Dios. ¿Cuál es esta ley de Cristo? Lo repasamos. Amar a Dios con todo nuestro ser y amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Todo aquel que tenga fe en Jesucristo no vive ni anda sin ley, sino que vive en la ley de Cristo. Obedecemos y seguimos por fe a la ley de Cristo. Así que todos los seres humanos serán juzgados por la ley de Cristo. Unos para recibir coronas y galardones en el tribunal de Cristo y otros para recibir frente al gran trono blanco condenación eterna. Pero pastor, dígame, ¿de dónde saca usted que las personas que murieron antes y durante el diluvio y el resto de las personas que murieron después del diluvio serán juzgados por la ley de Cristo? ¿De dónde usted saca esto, pastor? El apóstol Pedro nos lo habla en su primera carta, pero ahora en el capítulo 4 vamos a leer en el verso 2 al 3 y el verso 7 al 8. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Y con esto vemos la voluntad de Dios para el cristiano, para los creyentes, para los nacidos de nuevo. Que no pasemos el resto de nuestra vida de fe siguiendo nuestros propios deseos, sino que debemos estar ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que sigamos a Cristo, oírlo a Él, escucharlo a Él. Es lo que Dios dijo cuando Cristo se transfigura en el monte, y de lo cual fueron testigos los hermanos Jacobo y Juan y Pedro. Así que, mi querido hermano, esta es la voluntad de Dios, pregunto yo. ¿Así vivía la gente antes del diluvio? ¿Y así vivimos algunos ahora? Definitivamente que no. Así que te repito, aquí vemos claramente en estos dos versículos cuál es la voluntad de Dios en el amor de Cristo para nuestra vida de fe. Y también vemos cómo vivieron las personas sin Cristo antes del diluvio y las que viven ahora sin Cristo. Vamos a los versos 7 y 8. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Qué hermoso pasaje. Se acerca el fin del mundo y mira lo que nos pide Pedro: que seamos serios y disciplinados en nuestras oraciones, y que lo más importante de todo es que sigamos demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Los que vivieron en los años en los que se preparaba Noé para el diluvio, vivieron el primer fin de los tiempos. Así que cuando Noé les predicaba a ellos acerca de que venía el fin de los tiempos, era verdad, era el fin de los tiempos para ellos. ¿Y cómo vivían ellos? Mis queridos hermanos, vivían haciendo cosas perversas, en inmoralidad y pasiones sexuales amorales, en parrandas, en borracheras, en fiestas desenfrenadas y en una abominable adoración a ídolos ya en ese momento. No seguían la voluntad de Dios, sino que seguían sus propios deseos. ¿Y cuál era el arrepentimiento que predicaba Noé? Porque se predicaba un arrepentimiento en ese momento como se predica ahora. ¿Cuál era el arrepentimiento que predicaba Noé? Ahora lo podemos entender. Era que amaran a Dios, que se volvieran a Dios y lo amaran, y que tuvieran un profundo amor unos por otros, que se respetaran, que no se hicieran daño. Eso era lo que Noé estaba predicando, mi querido hermano. Y ahora que estamos en espera del segundo fin de los tiempos, porque habrá un tercer fin de los tiempos que será el definitivo, ahora que estamos en la espera del segundo fin de los tiempos, ¿qué predica el Señor para salvación? Que creamos en Cristo, que nos volvamos a Dios, porque en Cristo está el amar con todo nuestro ser a Dios y el amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Así que, mi querido hermano, hago esa analogía. ¿Usted cree que hay una diferencia
del deseo de Dios para que nos salvemos, hay una diferencia ahora en este fin de los tiempos que se acerca, que es el segundo, a ese primer fin de los tiempos que hubo con la destrucción de esa humanidad con el diluvio. No hay diferencia, el plan siempre ha sido el mismo, que volvamos nuestro corazón a Dios, que volvamos nuestros ojos a Dios para amarlo otra vez, para estar con Él y para amarnos nosotros, porque así no nos hacemos daño. Entonces ahora que estamos en este fin de los tiempos que se está acercando, el que ahora usted y yo estamos viviendo, la predicación es la misma que en los días de Noé, que volvamos nuestro corazón a Dios, y ahora Dios nos los pide de una manera más fácil, que creamos en Cristo, porque así vamos a poder amar a Dios con todo nuestro ser, y también vamos a poder amarnos unos a otros como Cristo nos amó. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo la ley de Cristo. Así es que esta es la predicación de ahora. Por lo tanto, en el primer fin de los tiempos, te repito, en días de Noé, como en este segundo fin de los tiempos que se avecina sobre la humanidad, esta verdad sigue siendo la misma. Que seamos serios y disciplinados en nuestras oraciones. O sea, en ese tiempo la gente había hablado con Dios y dejaron de hacerlo. Entonces Noé le estaba pidiendo que volvieran a Dios, que volvieran a tener comunicación con Él. Así que este sigue siendo la verdad, el fin de los tiempos. Que nos mantengamos alejados de nuestros malos deseos y que nos amemos con un profundo amor unos a otros. De esta manera no nos haremos daño. Y si nos hemos hecho daño, el amor cubre gran cantidad de pecados. Esa es la voluntad de Dios en este tiempo también, igual que en los días de Noé. Y eso fue para mí lo que Cristo le dijo a esos espíritus encarcelados. Se apartaron de Dios, dejaron de amarlo, dejaron de creer en Él y por ende dejaron de amar a las demás personas, y arrastrados por sus bajas pasiones, por pasiones inmorales, empezaron a hacerse daños unos a otros, y la perversidad se tradujo en mucha maldad hacia los demás. Y por eso los que murieron antes del diluvio y los que fueron destruidos por el diluvio no podrán entrar en el reino de Dios en el día postrero. Eso fue lo que Cristo les habló. Oiga, ustedes no amaron a los demás, se hacían daño. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Quiere librarnos de eso. ¿Y quiénes serán los que entren en ese descanso eterno del Señor que es Cristo? Aquellos que amemos al prójimo, que lo amemos como Cristo nos ama a nosotros, que amemos a Dios. ¿Y quiénes son los que pueden amar al prójimo? ¿Quiénes son los que pueden amar a Dios? Los que creemos en Cristo, los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. La obra de Cristo es el plan de Dios para la humanidad. Esto es la verdad. Por eso Cristo es la verdad. Si no aceptamos a Cristo, la verdad de Dios, estaremos condenados. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 17 al 19, lo siguiente. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Aquí está hablando Cristo. Cuando ustedes ven las letras en rosado, es la voz de Cristo. Verso 18. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. No, él no vino a condenarlos, sino que el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Por eso Cristo es la verdad. Verso 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién es la luz de Dios? Cristo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz. O sea, la gente amó más sus malas obras, sus malos deseos, sus obras perversas. Pero, repito entonces, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. La condenación del primer mundo antes del diluvio fue no haber aceptado a Dios y por ende no pudieron amarse los unos a los otros. Esto los hizo pensar y hacer de continuo solo lo malo a los demás. Jamás pudieron actuar como Cristo lo hizo. La condenación del segundo mundo después del diluvio, que incluye estos tiempos que estamos viviendo, será no haber aceptado a Cristo y por ende tampoco amarse los unos a los otros. ¿Ven? Es lo mismo. Esto los hace pensar y hacer de continuo solo lo malo a los demás y a sí mismos también.
Pero los que crean en Cristo podremos amar a los demás como Cristo nos amó. Y esto es posible porque la meta de Dios es transformarnos en una persona nueva, haciéndonos nacer de nuevo por medio de su Espíritu para que seamos como Cristo. Esta es la verdad. Jesucristo es la verdad de Dios que enfrentaremos todos al final de nuestras vidas. No será la ley de Dios la que nos estará esperando como la verdad de la salvación del Señor. No será el Shabbat, el sábado, lo que nos estará esperando como la verdad de la salvación de Dios. La verdad que nos estará esperando no será esos ciertos alimentos que comimos o no comimos para salvación de Dios, para agradar a Dios. La verdad que nos estará esperando no es que podíamos pecar todo lo que nos daba la gana, pues ya éramos salvos. No, de hecho, eso no es así en la gracia de Cristo. No nos estará esperando la ley de Moisés. La verdad que nos espera no es que teníamos que hacernos israelitas para poder recibir las bendiciones y las promesas de Dios. La verdad que sí nos estará esperando es Jesucristo. Su obra redentora, reconciliadora y de salvación es la verdad que nos estará esperando. Lo que nos espera después de esta vida es: ¿aceptamos o no la verdad de Dios que es Cristo? ¿Creímos en Jesucristo, quien es la verdad de Dios? Y si creímos en Cristo y lo aceptamos como Señor y Salvador, ¿obedezco la ley de Cristo? O sea, ¿vivo amando a Dios Padre con todo mi ser? ¿Vivo amando al prójimo como Cristo me ama? Por eso es que Cristo es la verdad y la vida. Por eso es que Cristo es el camino al Padre. Hoy queremos celebrar, mi querido hermano, y hacer memoria de Cristo juntos en la cena del Señor. Cumplamos con este mandato de Jesús para que toda vez que celebremos la cena del Señor, reflexionemos acerca de su sacrificio por nosotros. Reflexionemos esta verdad: amo a Dios con todo mi ser, amo a mis hermanos como Cristo nos amó a nosotros, dando su vida por nosotros. Mientras algunos reflexionamos sobre la obra de Cristo en la cruz, le pido que algún miembro de su familia en casa busque los elementos de la cena del Señor. Tendremos 2 minutos de alabanza mientras preparan y repartan los elementos para celebrar la cena del Señor Jesús. Y estos elementos son pan y jugo de uva o aquello que usted disponga para cada cosa según su economía. Adoremos entonces durante este breve tiempo de 2 minutos al Señor Jesús. Te lo entrego a ti, Señor, tu caminar. Quiero imitar. Hoy levanto esta oración. Esta es mi convicción. Tu
Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. La meta de nuestro poderoso Dios es que nos amemos, mi querido hermano. Es que nos amemos. Cuando no estamos amando en nuestra casa, cuando no estamos demostrando ese amor en nuestra casa, el mensaje de Cristo se distorsiona en las personas que comparten con nosotros. Por eso es importante que nosotros estemos siempre reflexionando acerca de la obra de Cristo. La obra de Cristo es una obra de amor. Sí, yo sé que nos perdonó, nos reconcilió con Él y hemos sido limpios, libres del pecado. Sí, lo sé. Pero ¿para qué fuimos también libres del pecado? No fue para pecar ahora y ya no me va a pasar nada. No. Fuimos libres del pecado para amar. Así es. Fuimos libres del pecado para ahora poder ser correctos con todas las personas. La manera de ser correctos con las personas es amándoles. Y en Cristo está ese amor. Esta es la obra en la cruz, mi querido hermano, que el Señor quiere que nosotros tengamos presente siempre en nuestra fe y en la manera en que nosotros queremos honrarlo a Él. Honramos el sacrificio de Cristo cuando amamos, cuando perdonamos. Acabamos de leer que el amor cubre una gran cantidad de pecados. Cristo con su sangre cubrió todos nuestros pecados. Nosotros amando a los demás, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, los que nos caen bien como los que no nos caen bien, a nuestros compañeros de trabajo, a los que nos caen bien como a los que no nos caen bien, a los jefes que nos caen bien como a los que no nos caen bien, a los clientes que nos caen bien como a los que nos son desagradables, que son gente desagradable, son personas terribles. Amarlos es la manera de honrar este sacrificio de Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy también, Señor. Recordando tu sacrificio, Dios Todopoderoso. Porque gracias a tu sacrificio nosotros, en diferencia a los días de Noé, nosotros sí vamos a poder alcanzar salvación. En ese tiempo, Señor, solo fueron salvos Noé y su familia. Pero ahora, por medio de Cristo, hemos sido salvos millones de millones. Gracias, Señor, porque este segundo fin de los tiempos, donde va a haber una gran aniquilación de la humanidad por fuego, del cual la iglesia de Cristo, nosotros hemos sido ya libertados, porque no estaremos aquí, estaremos contigo, Señor Jesús, ya arrebatados, Señor Jesús, de estas vidas, y los muertos resucitados, y nos encontraremos contigo en los aires. Señor, nosotros somos libres de esto, Padre. Nosotros seremos libres de esa tribulación, de la cual no pudo ser libre la gente que vivía en los días de Noé. Gracias, porque por medio del sacrificio de Cristo, nosotros ahora podemos ser libres de esa extinción, Señor, de ese juicio. Y lo mejor de todo, Señor, es que en Cristo podemos vivir dejando a un lado nuestros propios malos deseos, Señor, y viviendo para hacer tu voluntad con alegría, buscar hacer tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Que te amemos a ti con todo nuestro ser y que amemos a los demás, al prójimo, a nuestros hermanos en Cristo, como Cristo nos amó a nosotros. El prójimo es toda la humanidad, mi querido hermano. Solo quise hacer un énfasis en los hermanos en Cristo. Pero el prójimo es toda la humanidad, aún el mundo sin Cristo. Gracias, Señor, porque ahora esta voluntad tuya se puede cumplir en nosotros. Los que obedecemos, los que nos regimos a nosotros mismos por la ley de Cristo. No viviendo como si no tuviéramos ley, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y obedecemos entonces su ley. Amarte a ti, Señor, y amar al prójimo como Cristo nos amó. Así es, mi querido hermano. Dice en Lucas 22, versos 14 en adelante: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios.
Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos esto que representa tu sangre, Señor Jesús. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Repartieron el vino, mis queridos hermanos. Pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Verso 19. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Gracias, Señor, por este pan. Gracias, Padre, porque él representa tu cuerpo, tu carne. Dice la palabra, luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos. Usted puede hacer esto también en casa. Y dijo Jesús allí, en el verso 19, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Si era pan, mastíquelo bien, mi querido hermano. Porque no fue una galleta lo que dieron esa noche que se deshace fácil en la boca, sino un pan. Y había que masticar ese pan, porque así fue molido Él por nuestros pecados. Después de la cena, porque ellos cenaron, mis queridos hermanos, dice en el versículo 20 de Lucas 22, que después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino. Ya habían estado tomando, él había tomado la primera. Tomó otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, gracias. Dele gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú diste tu cuerpo. Ese cuerpo, Padre, fue el cuerpo perfecto, de la vida perfecta que tuviste, sin pecar, haciendo siempre la voluntad de Dios, Señor. Ese cuerpo que no procedía de sangre humana, sino que procedía de sangre divina, que no conoció el pecado, en una vida perfecta, cumpliendo la voluntad de Dios y cumpliendo la ley de Moisés a cabalidad, fue entregado, Señor, por nosotros. Ese cuerpo recibió el castigo por nuestros pecados, y la sangre de ese cuerpo que se derramó nos ha redimido y ha confirmado el acuerdo entre tú, Señor, y nosotros, los que no te conocíamos, que éramos de todas las naciones, de todo pueblo, de todo linaje, Señor Jesús, y ahora hemos venido a ser injertados en la vid. Nosotros, el olivo silvestre, hemos venido a ser injertados en el tronco original, que es Cristo. Y hemos venido a ser parte de ti, Señor, de tu familia. Gracias, Señor, por este sacrificio, por esa cruz que nos da, Señor, este acceso a ti, que nos hace ser tu verdadero pueblo, Señor, ahora, Padre, la novia de Cristo, la iglesia de Cristo. Gracias por esa sangre derramada, Señor, por medio de la cual, Dios Todopoderoso, hemos sido limpios de todo pecado, de toda mala conciencia, Señor. Gracias, Dios, porque ahora en ti, Señor Jesús, tenemos vida nueva, vida en abundancia, Señor. Gracias, Dios, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor Todopoderoso, Dios Padre, por darnos a tu Hijo Jesucristo, quien es tu verdad. Cristo es la verdad sobre todas las cosas. Mi querido hermano, nunca reniegues, nunca te apartes de esta verdad. Cristo es la verdad de Dios para nosotros. Y la obra en la cruz es la verdad de Dios. Y esta verdad es
la que o nos condenará o nos tiene ya en salvación, para que podamos alcanzar esa vida eterna segura y prometida al final de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En la cena del Señor recordamos, Padre, que fue por Cristo que todo esto es posible, y que fue por Cristo que nosotros ahora tenemos acceso a ti, libre entrada a tu presencia, Señor Jesús. Nada nos impide estar en tu presencia, Señor. Gracias, gracias por tu Hijo, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a no olvidar que fue tu Hijo, su sacrificio, el que nos ha dado vida, y que fue el sacrificio de Cristo el que nos permite ahora que nosotros podamos, Dios, cumplir toda tu ley. ¿Cómo? Siguiendo, obedeciendo ahora la ley que Cristo nos ha impuesto a nosotros, su mandato de amarte con todo nuestro ser y de amarnos unos a otros en verdad, como el Cristo mismo nos amó y nos ama. Gracias, Señor Jesús. El Señor te ha bendecido y te ha guardado. El Señor ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti. Jehová ya ha tenido de ti y de mi misericordia en la cruz de Cristo. El Señor, en la resurrección de Cristo de los muertos, alzó sobre ti y sobre mí su rostro, y en Cristo Jesús nos regaló, puso en ti y en mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos ahora como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber participado hoy en la cena del Señor. Gracias por haber escuchado toda esta prédica también. Gracias por haber puesto atención. El mundo que fue juzgado en ese primer fin de los tiempos, como el mundo sin Cristo que será ahora juzgado en este segundo fin de los tiempos, siempre la voluntad de Dios para esos dos momentos, para la humanidad en esos dos momentos, era que amáramos a Dios. Ahora lo hiciéramos por medio de Cristo, y que amáramos al prójimo para que no hiciéramos tanta maldad. Toda esa maldad de la que ustedes se quejan y que yo me quejo, y tantas personas sin Cristo se quejan de esa maldad, de esa desigualdad que hay en este mundo, es precisamente porque la humanidad se apartó del Dios verdadero. Oh sí, pero dele gracias a Dios de que usted ahora está en Cristo, y ese segundo fin de la humanidad en este segundo fin de los tiempos no lo alcanzará usted, porque usted ahora es de Cristo, y cuando venga ese momento de traer ese juicio por fuego, destruir a una gran parte de toda la humanidad sin Cristo, usted no estará aquí, porque Jesús se lo habrá llevado con él ya. Así es, mi querido hermano. Y esto que les acabo de decir es verdad, porque se cumplirá en Cristo, en nosotros. Cristo es la verdad. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar.
buscar el rostro de Jesús.